Buenos días a todos. Vamos a empezar con la sesión plenaria de hoy. La sesión plenaria de hoy tiene por título Nuevos modelos para amplificar la diseminación e implementación de servicios de salud mental para inmigrantes. Me complace además presentar a Margarita Alegría, vieja conocida de hace tiempo. Margarita es jefa de la Unidad de Investigación sobre Desigualdad del Hospital General de Massachusetts y profesora del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard. La doctora Alegría es actualmente investigadora principal de 4 estudios de investigación financiados por los Institutos Nacionales de Salud: la Alianza Internacional de Investigación Latina, efectos del contexto social, la cultura y la pertenencia a minorías en la depresión y la ansiedad, fortalecimiento de la capacidad comunitaria para la prevención de la discapacidad en adultos mayores y minorías y los mecanismos subyacentes a la desigualdad raciales y étnicas en los trastornos mentales. Además, es la investigadora principal de un proyecto del Instituto de Investigación de Resultados Centrados en el Paciente, y la doctora Alegría ha publicado más de 200 artículos editoriales, manuales de capacitación e intervenciones y varios capítulos de libros sobre temas como la mejoría de prestación de servicios de salud para diversas poblaciones raciales y étnicas, cuestiones conceptuales y metodológicas con poblaciones multiculturales y formas de incorporar la perspectiva de la comunidad en el diseño de implementación de los servicios de salud. Como reconocimiento a su labor de investigación y a su labor clínica, la doctora Alegría ha recibido numerosos reconocimientos y ha sido ampliamente citada. Entre sus premios se encuentran el Premio de la Sección de Salud Mental de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, el Premio a la Innovación en Desigualdad en Salud del Instituto Nacional de Salud de Minorías y Desigualdad en Salud y el Premio de Excelencia a la Red Nacional Hispana de Ciencias sobre el Abuso de Drogas. En octubre de 2011, además, la doctora Alegría fue seleccionada por El Planeta, el periódico en español de mayor circulación en Massachusetts, como una de las 100 personas más influyentes para la comunidad hispana en esta ciudad. Recientemente, la doctora Alegría recibió el premio Cintia Lucero de Salud Mental Latina 2016 del William James College. Pues encantados de tenerte aquí, Margarita. Adelante. Muchísimas gracias de tenerme, es un honor y agradezco al comité organizador de haberme invitado a presentar esta plenaria. Tengo que decir que esta presentación la hago a mi nombre, pero verdaderamente representa a un grupo grandísimo de 37 personas que trabajan conmigo en el Instituto de Disparidades del Massachusetts General Hospital. Voy a tratar de cubrir en esta presentación una serie de cosas. Quiero hablar de la inmigración en los Estados Unidos y en España, porque es un cambio dramático que ha ocurrido en estos últimos años y de una manera tan rápida que ha crecido el interés no solo en la inmigración, sino cómo poder trabajar con los inmigrantes y ofrecerles servicios de salud que funcionen. Vamos a hablar mucho de desarrollando la capacidad comunitaria, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que la gente llega muy tarde a los servicios y por ende no le estamos ofreciendo prevención temprana. Así que vamos a hablar de la capacidad comunitaria en la atención de la salud mental con mentes fuertes, comunidades fuertes. Y este es un estudio híbrido que trabaja la parte primera del estudio, es probar la efectividad del tratamiento y los últimos 2 años de 5 años de Foundation le es para la implementación. Es decir, que esto es uno de los estudios más difíciles que yo he hecho porque son 3 años de probar la efectividad y 2 años de hacer la implementación en organizaciones comunitarias que puedan ofrecer esos servicios. Yo voy a presentar el contexto, los métodos, los resultados y la discusión y finalmente les voy a presentar los resultados de implementación que hicimos en 5 comunidades.
Quiero empezar con la población inmigrante de Estados Unidos, que alcanzó más del 16% en enero del 2025. Si miran aquí, esto es bien importante porque en el 1850 solamente 9.7% de la población era población inmigrante en los Estados Unidos. En el 1970, que ven que es ese pico hacia abajo, solamente habían 4.7% de la población de Estados Unidos era inmigrante. Sin embargo, para enero de 2025, 15.8% de la población de Estados Unidos era población inmigrante. Y como podemos ver aquí, esto es casi 52 millones de la población de Estados Unidos que es nacida en el extranjero. Un cambio sumamente significativo. Si vemos cómo esta población, una de las cosas de los mitos que hay en Estados Unidos es que la mayor población de extranjeros son personas indocumentados, y eso no es cierto para nada. Hay 23.8 millones, o el 46%, son ciudadanos naturalizados. Como ven también hay un 6% que tiene, 6 millones que tienen alguna protección. Esto tiene que ver con DACA y con otras ofertas que se han hecho a ciertas poblaciones. Y sin protección es solamente 8 de esos 52 millones de personas. Cuando vemos de dónde vienen la mayoría de la población de inmigrantes de Estados Unidos, vemos que el 22% viene de México, un 6% viene de India, un 6% de China, un 4% de Filipinas y 3% de Cuba. Aquí les voy a presentar el porcentaje de personas nacidas en el extranjero en los países de la Unión Europea. Y quiero resaltar España porque, como vemos aquí, está bastante en el medio. Tenemos sitios como Liechtenstein o como Luxemburgo, donde más del 50% de las personas son nacidas en el extranjero en estos países. Así que vemos cómo está cambiando la Unión Europea en términos de traer personas del extranjero. Aquí quiero también recalcar el porcentaje de personas nacidas en el extranjero en la aprobación de residentes. Y si miran a España, no sé si la pueden ver ahí claramente, vemos la cantidad grande de nacidos en países no pertenecientes a la Unión Europea. Y como ven, es más que los nacidos en los Estados miembros de la Unión Europea, muchos más. Quiero enseñarles también una gráfica de cómo esto se está desplazando. Y si vemos desde el 1998 al 2022, vemos la creciente cantidad de residentes nacidos en el extranjero en España por nacionalidad. El verde clarito es la nacionalidad española y el verde oscuro es la nacionalidad extranjera. Y como pueden ver en el 2022, hay un dramático y creciente número de personas de nacionalidad extranjera. Cuando miramos de dónde viene la población nacida en el extranjero en España por región de nacimiento, vemos aquí las cifras del 1998 comparadas con las del 2022. Y si miramos estas cifras, vemos que el 43% viene de América Latina, vemos que el 30% viene de Europa y un 18% viene de África, con un 7% de Asia. Así es que una bastante bien heterogénea la población inmigrante de España. Cuando hablamos de barreras al cuidado de salud, vemos a Javier Facundo Rivera y compañeros hicieron un estudio sumamente interesante donde hablaron de las tasas de inmigración en España que han aumentado considerablemente desde el 2020. Y aunque la política actual requiere que los migrantes indocumentados y solicitantes de asilo tengan garantizada la protección legal y el acceso al sistema público de salud en España, aún tienen bastantes barreras. Esto es un estudio de una revisión sistemática de la literatura que utilizaron con las directrices de Prisma. Y lo que vemos con los resultados, y estos fueron tanto información de los propios migrantes como por los profesionales de salud.
Y vemos algo que lo vemos también en Estados Unidos, de manera muy marcada. Problemas de comunicación debido a la falta de conocimiento del idioma. Vemos desinformación sobre los aspectos legales y los requisitos para acceder al sistema de salud. Y esto, recuérdense que son los informes que nos dan los inmigrantes. Miedo a la deportación y a las repercusiones legales y dificultades económicas y laborables. Aquí, en términos de los profesionales de salud, también reportan algo similar, barreras lingüísticas y culturales que afectan la calidad del servicio que pueden ofrecer, obstáculos administrativos y legales, como la falta de documentación, que vemos mucho, prejuicios y sesgos de algunos profesionales de salud. De hecho, nosotros en estudios en Estados Unidos vemos que uno de los problemas principales es el prejuicio y el sesgo que tienen los profesionales de salud de tratar a los inmigrantes de una manera igual que a los no inmigrantes. Y limitaciones en el sistema de salud, como son los recursos presupuestarios y la falta de capacitación en competencia intercultural. Nosotros en el 2016 escribimos un trabajo hablando de las diferencias tan marcadas que veíamos en no solamente las minorías, sino en los inmigrantes. Son un grupo que tiene menos probabilidad de comenzar el tratamiento, es decir, lo que le llamamos treatment delays son mucho más largas en estas poblaciones. Vemos mucha menos probabilidad de poder mantenerse comprometidos con el tratamiento. Y muchas de estas cosas no son porque la persona no quiera estar en el tratamiento. Muchas de estas personas vimos que tienen 2 y 3 trabajos y tienen que tratar de cumplir con su trabajo y no perderlo, y por ende pierden muchas de las citas que les damos. También vemos menos probabilidad de recibir atención de alta calidad. Así que, ¿por qué hicimos esta intervención? Nosotros empezamos porque en Estados Unidos hubo una ley muy importante que era bajar el costo del cuidado de la salud en personas de Medicaid. Y supuestamente el Accountable Care Organization, el ACA, que se hizo en bastantes años atrás, supuestamente amplió la elegibilidad a Medicaid, incluyendo la elegibilidad en los grupos de inmigrantes, por lo que uno pensaba que eso iba a reducir de manera marcada la disparidad. Pero los estudios que se hicieron después demostraron que esa disparidad no había sido reducida. Y aquí lo vemos. Esto es las personas que reciben tratamiento, que tienen problemas de salud mental. Por favor, concéntrense en la parte gris. Y si vemos, eso es personas que recibieron tratamiento de salud mental en aquellos que tienen problemas de salud mental, que son identificados con problemas de salud mental. Y si vemos el grupo de raza blanca, el 57.7% recibió servicios en ese último año. Cuando lo comparamos con los hispanos, vemos que solamente el 43.8% reciben servicios de salud mental con aquellos que están identificados, así que menos de la mitad. 40% de aquellos de raza negra o afroamericana y solamente el 35% de los asiáticos. En este estudio nosotros cambiamos y ampliamos el sistema de prestación, asegurando que podemos emplear a trabajadores de salud comunitaria como la fase más importante de poder proveer el servicio directamente. ¿Por qué lo hacemos así? Primero, porque tiene una disminución en los costos del servicio, tiene mayor conexión con la comunidad. Esta gente son gente de comunidad que conocen la comunidad, conocen lo que está pasando en la comunidad. Tienen mayor flexibilidad en el horario de servicio, pueden ser atendidos en fin de semana, pueden ser atendidos a las 7 bien temprano en la mañana. Tienen un acceso lingüístico y diversidad racial y étnica del proveedor, y tienen una posibilidad de reducir disparidades en los servicios. Estos trabajadores de salud comunitaria no solamente hemos encontrado que esto trabaja en salud mental, sino que también lo vemos para enfermedades crónicas, donde se desplegan estos trabajadores de salud comunitaria y ofrecen una parte grande del servicio, pero son supervisados por clínicos.
Así que esta es la manera de nosotros de amplificar la fuerza laboral de salud mental cuando en muchos sitios estamos con muy limitadas oportunidades. ¿Por qué este estudio? Este estudio que se dirige por trabajadores de salud comunitario, vimos que hay muy pocos, que la mayoría de los estudios que se han hecho, controlados, aleatorizados sobre este tipo de servicios, que son hechos por trabajadores de salud comunitario, se han hecho fuera de Estados Unidos y tienen muestras muy pequeñas. Así es que esto fue una de las grandes razones que queríamos hacer un estudio grande. Estos servicios también generalmente solamente se habían hecho a un grupo lingüístico o cultural. Así que en una búsqueda sistemática de la literatura no fue posible encontrar ningún estudio que fuera aleatorio controlado, dirigido por estos trabajadores de salud comunitaria, que uno, se administrara en más de 2 idiomas, segundo, que utilizáramos el referido de determinantes sociales como la condición control. Es así que este estudio, el control no es usual care, no solamente el cuidado usual, sino que es el cuidado usual más ayudar a las personas en los determinantes sociales. Y también donde se evalúan, había muy pocos estudios donde se evaluaba si los resultados de la intervención podían variar en función del idioma, de la raza o el origen étnico del participante. Así que hay 3 objetivos que yo les voy a hablar rápidamente en esta presentación. Y estoy tratando de dejar bastante tiempo para que podamos hablar de muchas preguntas que en una presentación tan breve uno no puede cubrir. El primero es evaluar la efectividad de la intervención Mentes Fuertes, Comunidades Fuertes. Y si quieren leer el estudio completo, está publicado recientemente en el The Lancet. Así que está la información y les pido que bajen las tablas suplementarias porque ahí se explica mucho del trasfondo de cómo se hacen las cosas. El objetivo 2 es evaluar si la efectividad de la intervención varió en función de la raza, el origen étnico o el idioma de los participantes. Y finalmente, evaluar si el implementar la intervención por personal de las organizaciones sin fines de lucro se ven similares resultados a los que obtuvimos con el estudio general. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Tener más de 18 años. Tener dominio del inglés, español, mandarín o cantonés. Y también ahora hemos hecho una prueba piloto con idioma árabe. La persona tenía que tener síntomas de depresión o ansiedad a nivel moderado o severo. Y los criterios de exclusión era que no tenemos personas que pudiéramos identificar con mania, bipolar o esquizofrenia, que no estuvieran en tratamiento a menos que estuvieran en psicofármacos. Podían estar en psicofármacos, pero no poder tener un tratamiento con un psiquiatra o psicólogo regularmente. Y esto es lo que nos llevó a esta cantidad de personas. Fuimos y nos conectamos con 5.265 personas. De estos, 2.681 fueron excluidos debido a que no querían participar en la evaluación o no cumplían con los criterios de inclusión. 2.584 fueron evaluados por elegibilidad. 1.417 no eran elegibles y de estos nos quedamos con 1.167 que eran elegibles y 1.044 fueron aleatorizados. Aquí ven la designación, 524 fueron asignados aleatoriamente a la intervención y 520 fueron asignados aleatoriamente a la atención habitual mejorada porque le estábamos dando ofrecimientos de los determinantes sociales. Aquí ven cómo completaron las personas y tuvimos un gran número de personas que completaron más de 6 sesiones, que era lo que nosotros habíamos dicho que era la mínima 12 para tener efectividad. Así que los resultados de reclutamiento, esto costó mucho trabajo el reclutamiento porque estos son 17 clínicas, pero clínicas que solamente reciben poca recursos, son clínicas de comunidad y 20 centros comunitarios. Así que de ahí reunimos a la muestra total.
para poder evaluarle. Aproximadamente 35% de las personas que fueron evaluadas cumplían con los criterios de tener sintomatología moderada o severa. Así que por eso es que solamente llegamos a los 1,044. Cuando miramos las características demográficas al inicio del estudio, no observamos diferencias significativas ni en las características demográficas o clínicas de los grupos de intervención y el grupo control al inicio del estudio. Lo que sí quiero enfatizar aquí, 83.8% de la muestra fueron mujeres, la edad promedio fue de 42.6 años y 67.4% eran nacidos en el extranjero. Por eso este estudio es mayormente un estudio de inmigrantes. Van a ver que el 62.6% eran latinos, el 14% afroamericanos no latinos, el 13% asiáticos y el 8% eran participantes blancos no latinos. Aquí pueden ver que la mayoría de los casos se trataron, más del 50%, se trataron en español. Ven aquí el número grande de mujeres, los latinos 62.6 y nacidos fuera del extranjero, como dije, 67.4. Más de una tercera parte de esta población no tenía un seguro médico. Aquí ven cómo fuimos, básicamente, y esto se los recomiendo a todos, utilizamos el CAT-MH, que es el Computerized Adaptive Test de Mental Health. Este tipo es sumamente importante porque uno de los beneficios que tiene el CAT es que es un Adaptive Test, quiere decir que la gente va cogiendo, no tiene que coger toda la batería, sino que usa como en las escalas que se usan académicas para tratar de identificar las personas y la evaluación es sumamente rápida. De ahí, como dije, nosotros filtraron o screen 2,600 y de esos participantes, tanto en Massachusetts como Carolina del Norte. Y fuimos bien flexibles, le permitíamos a las personas que podían decirnos cuándo estaban disponibles para hacer el tratamiento. Esa evaluación inicial, una vez una persona era elegible, se randomizaba a 10 sesiones de mente fuerte con ese trabajador. Una evaluación quincenal de los síntomas de depresión, ansiedad y ideación suicida y colaborar con el gestor de atención para conectar a estos participantes, tanto los de intervención como los del grupo control, con un gestor que los atendía para atender sus necesidades sociales. Y en el cuidado habitual lo que le dábamos es un folleto del National Institute of Health que estaba en todas estas distintas en todos estos distintos idiomas, en ansiedad y depresión, y hacíamos 4 llamadas para ofrecerle servicio de los determinantes sociales y asegurarnos que la persona no estaba subiendo en síntomas de depresión o ansiedad que lo pusieran en peligro o en síntomas suicidas. Así que si una persona estaba en síntomas suicidas, teníamos un protocolo de emergencia. Las personas se evaluaban a los 3, 6 y 12 meses. Déjeme explicarle cuál es el tratamiento como tal. Son sesiones psicosociales individuales de 1 hora con un trabajador de la salud comunitaria, dadas en el idioma del participante. Casi todo se hacía o en persona, por teléfono o videoconferencia durante esos 6 meses. A los 6 meses se paraba, no se podía dar más ofrecimiento. Ese cuestionario de preselección y referencias hechas con el administrador de atención, se tenía un cuestionario donde la persona decía cuáles eran las necesidades de los determinantes sociales que necesitaba. El folleto de NIH, como dije, estaba traducido en todos los idiomas y se le daba al participante en el grupo control y se le explicaba que tenía mucha información para ayudarlo. Déjeme enseñar el proceso de entrenamiento porque una de las cosas que fue una de las barreras más grandes y que creo que es importante recalcar, todas estas agencias comunitarias y clínicas querían un servicio bien cortito, algo que fuera bien rápido, pero este no es el tipo de entrenamiento que nosotros damos para este sistema. Tarda de 60 a 80 horas entrenar un trabajador de la salud
comunitaria. Así es que verdaderamente es un compromiso grande que necesitamos. En este estudio nosotros pagábamos ese tiempo en las organizaciones comunitarias o en las clínicas para el entrenamiento, pero incluía 5 módulos. Una es la introducción al programa, otra es los componentes básicos de la terapia cognitiva conductual. Otro hablamos de practicar roles en que poníamos a la persona a hacer mucho de lo que incluía el tratamiento. Esto es un tratamiento manualizado. Y los aspectos clínicos claves y finalmente el último módulo es evaluación y seguimiento. De nuevo entonces pasábamos a la persona, una vez cubría todo esto, en un juego de roles, donde hacían mutuamente los trabajadores, uno hacía de paciente y otro hacía del trabajador de salud comunitaria, y hacían un caso completo de 10 sesiones que eran evaluadas intensamente por un supervisor. Después hacían 2 casos pilotos, que eran personas que sí tenían de la comunidad, que necesitaban los servicios, de 20 horas con 4 horas de supervisión. Y finalmente, si la persona cumplía con una fidelidad de 75% o más, estaba ya lista para empezar a ofrecer el servicio. En promedio, cada uno de los 20 trabajadores de salud comunitaria tuvo 26 casos, con un rango total de vistos de 2 a 54. 15% de los casos de los trabajadores de salud comunitaria fueron evaluados por fidelidad al azar. Y tengo que decir que la gente que estaba evaluando a los casos de estos trabajadores encontró que el 85.8 cumplían los criterios de fidelidad. Así que mucha alta fidelidad, muy, muy importante en este estudio. Estas son las 10 sesiones y qué incluyen las 10 sesiones. Importante recalcar, uno, que la atención plena es uno de los aspectos centrales de este trabajo, que tiene que haber atención plena. Y como pueden ver ahí, en cada una de las sesiones tenemos distintos ejercicios de atención plena. Tiene que haber psicoeducación, tanto de síntomas como del triángulo de terapia conductual cognitiva, todas estas áreas, pero también incluimos psicoeducación que tienen que ver con sueño, con consumo de drogas, con nutrición y ejercicio, habilidades de comunicación. Uno de los componentes más importantes que se han encontrado en los estudios de otras personas que han trabajado mucho con inmigrantes son problemas de comunicación y estilos de comunicación que traen tensión y conflicto. Así que esa es una de las áreas que también cubrimos. Y estrategias de terapia cognitiva conductual, como ven ahí, incluimos activación conductual, autogestión, activación conductual, reconocimiento de pensamientos desfavorables, reestructuración cognitiva. Todo eso se cubre en esas 10 sesiones que ofrecemos al participante. Aquí, en cuanto a derivaciones de determinantes sociales de la salud, hablamos de inseguridad alimentaria, inestabilidad de la vivienda, problemas para pagar las utilidades, falta de transporte, dificultad para pagar los medicamentos, desempleo, necesidades de cuidado infantil o familiar y necesidades de atención de salud mental. Quiero recalcar que la necesidad de cuidado infantil o familiar es central, porque ese es el grupo que vemos que tuvo más dificultad de mantenerse y comprometerse al servicio. Si alguien tenía eso. Tuvimos que hacer una adaptación cultural de la intervención, no me da el tiempo para cubrirla, tenemos publicaciones sobre esto, pero tuvimos que hacer una traducción cultural del manual de estudio y de las medidas, una revisión realizada por médicos bilingües de salud mental que trabajaban con estos inmigrantes, incorporación de comentarios de los miembros de comunidad que evaluaron el manual y adaptaciones como la alfabetización en salud mental, las costumbres sociales, las normas sociales, el idioma y el contexto sociocultural. Déjenme hablarles que no es tanto solamente el contenido que ustedes vieron en esas 10 sesiones, sino un framing, como nosotros mirábamos esta interacción es bien, bien importante. Por ejemplo, la importancia de la presentación mutua del trabajador de salud comunitario y del cliente para establecer una identidad compartida. Era bien importante que ese trabajador de salud comunitaria
tratara de conocer a la persona y tratara de ver cómo la persona misma, el trabajador, también tenía una identidad compartida con él, ya fuera en que le gustaba jugar béisbol, ya fuera en de dónde vinieron, algo que los uniera mutuamente. Un mayor énfasis en la definición del problema y las circunstancias de vida del cliente. Una de las cosas que entrenamos es que el persona que está entrenando, el trabajador de salud comunitaria, tiene que hablar del problema como el paciente está hablando del problema, como lo está definiendo, y que es un enfoque diagnóstico en la intervención psicosocial, porque no hablamos de depresión o ansiedad, sino de los problemas que usted tiene de estrés, de salud, que nosotros queremos ayudarlo a que usted los sobrepase. La concordancia lingüística, racial y étnica es central en este programa. Así que definitivamente todo el mundo que no podíamos, teníamos, por ejemplo, gente de portugueses que querían que hiciéramos el servicio, pero no teníamos suficiente personal que hablara la lengua y por ende no lo hicimos. Así que la intervención se va a concebir más como un acompañamiento, como un coaching, con estrategias de aprendizaje para gestionar el malestar, la ansiedad y la depresión, más que una relación jerárquica del paciente y el proveedor. Y los determinantes sociales, como ustedes vieron, para nosotros son centrales, así que tanto el grupo control como el experimental recibieron esto. Tenemos muchos ejercicios de conciencia y respiración, de atención plena, para centrarse más, y esto es algo que le explicamos al paciente en el presente como una forma de afrontar las pérdidas que han tenido del pasado y poder afrontar la incertidumbre que tienen en este nuevo país. La supervisión por un profesional de salud en competencia cultural es básica, así que todos nuestros supervisores tenían conocimiento y habían trabajado con inmigrantes. Y la importancia de adaptarse al cliente en el lugar de que él y ella se adapten a nosotros. Es decir, nosotros tenemos un dicho, meet the client where the client is, y esto es bien importante porque nosotros, si la persona tenía que cancelar las citas porque lo había llamado el jefe, no teníamos problema, hacíamos arreglos para que pudiéramos verlo luego. Y incorporamos otros componentes, como yo dije, la comunicación, el estilo de vida saludable, la importancia, por ejemplo, del sueño, de la nutrición, de cómo reducir el estrés. Y sobre todo, una de las cosas principales que vemos en los inmigrantes es que no priorizan su salud. Tienen tanta y tanta demanda externa de las remanzas, tienen tanta demanda de traer y proveer a su familia y tienen toda la hostilidad que les está alrededor, que es importante nosotros decirle, usted se tiene que priorizar, porque si no se prioriza no va a poder ayudar a nadie. Y nos ponemos en contacto con el paciente y no lo dejamos por ejemplo, en las clínicas de Massachusetts, si una persona no viene a 3 citas, se le descualifica y se pierde, no se intenta conseguir más. Nosotros seguimos hasta que la persona tratar de lograr esas 10 sesiones, porque pensamos que la dosis es importante. En la evaluación de la efectividad vamos a utilizar el Hopkins Symptom Checklist de 25 que mide ansiedad y depresión, el JUDAS para medir el nivel de funcionamiento, el Patient Outcome de calidad para medir la calidad de la atención percibida y de nuevo el CAT-MH para depresión y ansiedad. El análisis estadístico que usamos es lo que le llaman el intent to treat, de todos los pacientes que una vez fueron elegibles y entraron a ser matriculados en el programa, todos esos se incluyen independientemente de si participan o no. Y se usó el método de Benjamin y Hochberg para estar seguro que mantener la tasa de descubrimiento falso a menor de 5%. Déjenme decirles rápidamente del objetivo primero, que era mirar la efectividad, y encontramos reducciones significativas en los niveles de depresión y ansiedad, con un Cohen's-D a 6 meses de 0.39, un aumento en el funcionamiento con un Cohen's-D de 0.28,
un aumento en la calidad de la atención percibida de un 0.47 y en el CAT-MAGE un Cohen's-D de 0.65. A los 6 meses, el 50.3 de los participantes en el grupo control reportaron síntomas clínicamente significativos de depresión y ansiedad comparado con un 36% de los participantes en el grupo de intervención. A los 12 meses vimos que todavía se sostenía un efecto de mejoría significativa, pero como un 30% más baja que las de los 6 meses. Así que sí se baja. Lo que sí es una pérdida es que no pudimos seguir este grupo por más años, porque lo que vemos es que cuando se siguen por más años, vemos que hay una diferencia, se diferencian dramáticamente el control y el de intervención. Los tamaños del efecto fueron de pequeños a moderados, pero clínicamente significativos. A los 12 meses, el 47.8% de los participantes del grupo control todavía reportaron síntomas de depresión y ansiedad clínicamente relevantes. Esto comparado con el 38.4% de los participantes en el grupo de intervención. Y vemos que si miramos los hallazgos del CAT-MAGE que están en el estudio, vemos que los resultados con el CAT-MAGE todavía son mejores que los de Hopkins. Vimos que una mayor observo del efecto de la intervención entre los participantes de habla cantonesa en cuanto a la percepción de la calidad de atención al cabo de 6 meses. Es interesante que este grupo, que lo voy a explicar más tarde, es un grupo que no se benefició tanto de la atención según su reporte de síntomas, pero sin embargo dijeron que la calidad del servicio había sido la mejor. Y es porque en cantonés hay muy pocos grupos que ofrecen tanto. Y no sabemos por qué hay este desfase de que la gente reporta mejor atención clínica, pero no reporta un efecto en los síntomas de depresión y ansiedad de mejoría. En el Judas, al final del periodo de 12 meses, se observó una mayor eficacia del tratamiento entre los pacientes blancos. Y esto es algo que no nos lo esperábamos porque todo lo que hemos hecho, el andamiaje de esta intervención es mucho para personas no blancas, pero sin embargo ese fue el grupo que más se benefició en funcionamiento. Y una eficacia nula entre los participantes asiáticos, pero cuando miramos los asiáticos y los desagregamos en mandarín y cantonés, vemos que es el cantonés los participantes que tuvieron una eficacia nula comparado con los del mandarín. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Uno, que no tenemos duración más prolongada del tratamiento para ver la retención. Una de las cosas es que es una intervención muy corta, de menos de 6 meses típicamente. No tenemos mayores tamaños de muestras para ciertos grupos como el cantonés y la población blanca, que hubiera sido interesante para tratar de ver. No, como vieron, la mayoría de la población eran mujeres, así que no estamos reclutando suficientes personas, hombres, o grupos no binarios, o grupos asiáticos. Y vemos que no tenemos, y ahora estamos en otro estudio mayor, que esperamos mirar esto, no pudimos ver entornos de cómo funciona la intervención en grupo para escalabilidad, versus hacerlo de 1 a 1 y hacerlo solo por Zoom autoadministrado. Quiero presentarles, estos datos son datos recientes. Aquí ven la gente que participó, donde nosotros entrenamos a personal en las agencias comunitarias. Y este fue el personal que ellos daban la intervención. Y tenían entrenamos a un supervisor en poder ofrecer supervisión a estos grupos que estaban en la comunidad, en estas agencias comunitarias, ofreciendo el servicio por trabajadores de salud comunitaria. Y solamente por el tiempo que teníamos, solamente pudimos mirar 6 meses, pero que aquí le presento la información.
Hicimos esta implementación tanto en Massachusetts como en Carolina del Norte, y aquí pueden ver 133 personas que participaron en Massachusetts comparado con 91 en Carolina del Norte. Como pueden ver ahí, en cantonés fue donde mayormente ofrecimos la intervención en Massachusetts a personas que hablaban cantonés, pero teníamos personas en español y mandarín. Y en Carolina del Norte no recogieron información en términos de idioma, pero la mayoría de la gente verdaderamente hablaba español. Como pueden ver, la edad media en Massachusetts fue de 64 años comparado con 40 años en Carolina del Norte. Y esto tiene que ver con las asociaciones comunitarias, organizaciones comunitarias que estaban haciendo el reclutamiento. De nuevo, mucho más mujeres en ambos muestras. Y de nuevo vemos 72.9 en el grupo asiático y 62.6 en el grupo latino de Carolina del Norte. 93.2% de los que estaban en la implementación en Massachusetts eran extranjeros y 82.4 en Carolina del Norte. Para todos los indicadores, menos el grupo de mandarín, vimos cambios altamente significativos. Si miran el tamaño del efecto, pero quiero explicar que aquí no teníamos aleatorización, que esto es solamente el cambio desde el inicio, que es una combinación del efecto del tiempo y el efecto de la intervención. Así es que aquí tenemos el confounder y hay que tener cuidado con cómo uno mira estos resultados, pero nos da una idea por lo menos de si estamos viendo cosas similares a las que vimos en el grupo aleatorizado. Aquí vemos que el tamaño del efecto es mucho mayor del que teníamos en la otra, pero de nuevo, esto está confounded con el tiempo y con regression to the mean, que al no tener un grupo de comparación que nos probara esto, pero vimos que la angustia psicológica, el funcionamiento y los síntomas del trastorno de estrés postraumático mejoraron significativamente en el seguimiento, con efectos de 0.56 y 1.65. Y esta mejoría se observó en todos los grupos lingüísticos, excepto en mandarín, para la angustia psicológica y el funcionamiento, que es contrario a lo que vimos en el grupo de intervención anterior que les presenté, y yo creo que tiene que ver con quiénes son los grupos y cuán bien es su fluidez en ese idioma. Los efectos más grandes se observaron entre los hispanoparlantes, pero hubo un efecto considerable en el grupo cantonés, contrario a lo que habíamos observado antes. Una vez más, el cambio desde la línea de base no está libre de factores de confusión, así que quiero estar segura de que entienden que esto es una fase exploratoria, pero nos dio suficiente evidencia para entonces ahora hacer un estudio mucho más grande, que sí es aleatorizado, que sí es implementado de nuevo por la población, por los trabajadores de salud comunitaria que trabajan en las clínicas, así que esto es el próximo paso de nosotros. Quiero aclarar que en esta población de Estados Unidos, con poblaciones de inmigrantes similares a los que se observan en todos los Estados Unidos, 12.7 en Massachusetts y 14.3 en Carolina, este estudio es mayormente un estudio de inmigrantes y es prometedor en la posibilidad de prevención y reducción de disparidades, que puede ayudarnos en términos grandes a los problemas de escasez de los trabajadores de salud mental. Es decir, pudiéramos usar un modelo como este, que es lo que estamos esperando, para tratar de reducir esa brecha entre la investigación y la práctica, porque vemos que tenemos muchos modelos, pero estos modelos no se adaptan o no se adoptan en muchas de las clínicas que vemos. Este estudio demuestra la efectividad de un programa psicoeducativo estructurado cuando se da en el idioma del participante, es dirigido por un trabajador de salud comunitaria y está culturalmente adaptado. Es una amplia capacitación y supervisión clínica continua. En otras palabras, no es un programa súper barato en el sentido de que soltamos a los trabajadores de salud comunitaria y no les damos supervisión. Tiene que haber alguien que dé la supervisión y tienen que haber altas tasas de fidelidad. Los efectos, como ustedes pueden ver, fueron evidentes en la mayoría de estos grupos.
lo que subraya el potencial de que se pueden hacer estos tipos de intervenciones con diferentes lenguajes. Como les dije, hicimos un piloto también con el grupo árabe de 77 personas y estamos viendo los mismos resultados, bien buenos resultados. Con pocas excepciones fueron el grupo asiático no latino el que tuvo más fluidez en términos de los resultados en cuanto a funcionamiento. Pero cuando vemos la difusión, vemos que estos grupos sí se beneficiaron, lo que nos lleva a pensar que particularmente la traducción de algunas de las medidas no fue adecuada. Y el resultado de mayor efectividad de tratamiento entre los participantes blancos no latinos en el nivel de funcionamiento, en el JUDAS, pensamos que tiene que ver que son gente que tiene menos hardship, menos cosas difíciles. Los determinantes sociales era un grupo que tenía menos. Aunque pedían mucho, tenían menos necesidad según nosotros podíamos ver. Yo quiero enfatizar la parte más importante, yo creo, de este modelo, es que incluye elementos que eliminan la brecha de desconfianza cultural. Una de las cosas que oímos repetidamente es la desconfianza cultural. Así que esta intervención trata de extender no solamente más allá del conocimiento, sino la capacidad de tener un enfoque basado en fortaleza para la prestación de servicios que estén arraigados en el respeto y la apreciación del papel cultural. Los trabajadores de salud comunitaria informan que verdaderamente fue bien importante en su interacción la concordancia como la identidad compartida con sus pacientes, pero también la capacidad de responder culturalmente a través de un enfoque colaborativo con el paciente y recibiendo supervisión dirigida por clínicos licenciados culturalmente y lingüísticamente emparejados. Muchísimas gracias y estoy encantada de poder hablar. Como dije, ya dije todo lo de la conclusión porque es la importancia de la concordancia lingüística, racial y étnica. Sobre todo hay grupos que cuando tratamos de usar un trabajador que no era del mismo grupo racial, veíamos bastante resistencia y veíamos mucha hesitation, como que no estaban seguros si querían participar porque pensaban que la persona, si era un grupo racial no igual, iba a haber más dificultad de que los entendieran y que disminuyeran el estigma y el prejuicio contra ellos. Pero yo encuentro que esto de los trabajadores sanitarios comunitarios, que la gente habla que es desprofesionalizar los ofrecimientos de salud mental, es totalmente, y espero que haya un debate sobre esto, porque básicamente lo que nosotros vemos, esto para mí es como yo estaba explicándole a una persona ayer, que es como la persona que hace la higiene oral, que te limpian los dientes y que en un momento dado hubo mucha resistencia de tener esos trabajadores, pero después cuando se hicieron estudios se encontró que hacían mejor limpieza que los mismos dentistas. Y tener los dentistas en supervisión para las cosas más de prevención, para las cosas más serias, y tener a estos trabajadores como un grupo de prevención temprana y de ayuda a verdaderamente hacer un ofrecimiento a poblaciones que si no, no recibirían nada. Así es que yo pienso que los resultados van a poner de manifiesto la necesidad, primero, de diversificar el personal del sector de salud mental, que vemos que hay mucha resistencia política ahora, y la promesa de esta intervención de mentes fuertes y comunidades fuertes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alegría, por su intervención. No sé si en el público tenemos preguntas. Yo creo que has suscitado muchas preguntas, así que, por favor, podéis poner el micrófono para aquí. El doctor Manuel Martín, Celso Arango, Pedro Ruiz, Tony, Benedicto y Jordi Labat. Gracias por las preguntas. Manolo Franco. Bueno, muchas gracias por la intervención, muy sugerente. Estoy aquí. Ok, gracias. Mi pregunta es, porque no me ha quedado claro cuáles son estos trabajadores de la salud comunitaria, cuál es el background que tienen estos trabajadores, y para hacer el estudio,
¿partieron de ya personas contratadas o se hizo un contrato de personas? Y si fue así, ¿cómo se integró dentro de las redes sociales y sanitarias? Gracias por esa pregunta. En primer lugar, se contrataron personas. La mayoría de las personas tenían desde un grado de bachillerato asociado, pero no tenían mucho más de bachillerato. Hubo unas cuantas personas que tenían una maestría o en académica, pero no tenía que ser referente a salud mental. Ninguna de las maestrías tenía que ser referente. Lo que sí era que hacíamos un seguimiento de la persona en cuanto a idioma, en cuanto a cómo conocía estos tipos de comunidades. Hacíamos mucho que tenía que ver con cuál era el enganche que la persona tenía teníamos 3 personas que separadamente entrevistaban a la persona, pero mayormente lo que estábamos buscando es gente que tuviera un enganche, que tuviera facilidad de conectarse con otra persona, y todo mayormente del entrenamiento no tenía que ser alguien que tuviera contenido de eso. Si tenía un contenido, mejor, pero casi nadie llegó con contenido de eso. ¿Cómo se reclutaron? Se reclutaron con anuncios. Se pusieron anuncios tanto en distintos sitios, universidades, pusimos anuncios en comunidades, y como resultado de eso conseguimos un número grande de personas para solicitar el trabajo. Y para darle una idea, estos trabajadores ganan en Estados Unidos como alrededor de $50,000 al año. Así que es un trabajador que recibe, no sé cómo eso varía, con acá veo que hay, pero le pagamos un sueldo relativamente bueno, con seguro médico también. No sé si eso le contesta la pregunta. Doctor Manuel Martín, por favor, doctor Manuel Martín. Sí, muchas gracias por la presentación y por el estudio. Quería preguntarle sobre esto que ha comentado de que un primer acercamiento a las personas que eran tratadas consistía en convencerles de que podían necesitar ayuda de salud, porque ellos tenían otros intereses prioritarios. Y esto me ha recordado un poco esta teoría sobre el efecto del inmigrante sano. Y quería preguntarle si, en su opinión, efectivamente este efecto del inmigrante sano existe y cuáles pueden ser los condicionantes que tiene. Sí, también excelente pregunta. Primero que nada, ¿cómo le puedo decir? Yo le diría que un gran % de las personas no se identificaban con problemas de salud mental. Y yo creo que hay un problema que tiene que ver con decir lo que necesitan y cuán severo es la condición. A veces encontrábamos que la persona decía que estaba relativamente bien, y cuando veía que no tenía que nosotros no estábamos refiriendo información a ninguna agencia de gobierno, etcétera, venían y nos decían que sí querían ahora participar, por miedo a las repercusiones de que si demostraban tal enfermo no iban a poder participar como residentes en los Estados Unidos. Así que hay un miedo definitivo muy real con estos inmigrantes en decir que tienen necesidad. Por eso hacemos todo seguimiento de estar segura que la persona sí tiene una necesidad y que es severa y moderada, y sí encontramos, como vio mucha gente, como un 35%. Yo sí creo, porque he hecho bastantes estudios en esta área, que hay relativamente los inmigrantes no necesariamente están más enfermos que la población nativa. Todo lo que vemos en estudios que hemos hecho, encontramos que verdaderamente no están más enfermos que la población nativa. Una cosa que sí hemos encontrado es que a mayor tiempo en los Estados Unidos se deteriora la salud mental del inmigrante. Y de hecho, yo hice un trabajo que era, tú sabes, si la gente se debe quedar mucho tiempo, porque el efecto a través del tiempo es un deterioro. Y creemos que ese deterioro viene mucho por la discriminación, por el perjuicio, por la falta de oportunidades y por la parte, sobre todo, de aislamiento social. Yo creo que una de las áreas que no hemos estudiado suficiente en los inmigrantes es el aislamiento social.
Sobre todo ahora, la gente no se atreve a salir de su casa, van del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, pero no se mueven mucho y hay mucho aislamiento social, lo que obviamente va a afectar la depresión y la ansiedad. Doctor Arango. Sí, felicitarla también por su ponencia y por el excelente trabajo que nos ha presentado. Y rápidamente una reflexión y una pregunta. La reflexión tiene que ver con que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y está relacionada con lo que nos ha contado de los dentistas, ¿no? Y los técnicos bien formados para hacer esa limpieza. Y lo digo porque usted nos ha demostrado como personas con una formación en FP, en España, formación profesional, con 60-80 horas de entrenamiento, son capaces de proveer una atención que es eficaz y seguro que no nos lo ha demostrado, pero hará estudios de coste-eficiencia que demostrará ser coste-eficiente. Y vivimos en un país, en España, donde muchas comunidades autónomas se están planteando si es mejor, por la falta de psiquiatras, por la falta de psicólogos clínicos, el no proveer los servicios de salud mental porque no existen esos profesionales frente a utilizar a otros profesionales como psicólogos, másteres generales sanitarios, etcétera, etcétera, que con un buen entrenamiento puedan hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces yo creo que debemos ser pragmáticos, aprender, ¿no?, de lo que se está haciendo en otras cosas y ser capaces de aplicarnos estos conocimientos. Esa es la reflexión. La pregunta es sobre la población asiática. En nuestra experiencia, lo que vemos es que naturalmente es una población muy infrarrepresentada en cuanto a inmigrantes frente a Centroamérica, Sudamérica, África, el resto de Europa, pero están ahí y es una población que tiene una presencia en nuestro país, en España. Sin embargo, nuestra experiencia es que no utilizan los servicios de salud mental. Yo no entendería que tiene una medicina alternativa, no clásica, etcétera, para sus trastornos de ansiedad, depresión, pero ¿por qué incluso no vemos en nuestro país pacientes asiáticos ingresados en las unidades de hospitalización cuando las cosas van bien? Sí, todos conocemos 1, 2, 3 casos, pero están clarísimamente infrarrepresentados frente a otras poblaciones inmigrantes. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, tremenda pregunta. Y nosotros encontramos que la diferencia dramática de aceptación de este programa fue que no había nadie que les hubiera ofrecido. Estamos hablando de Massachusetts y de Carolina del Norte, que son relativamente, no son necesariamente sitios extremadamente lejanos con recursos. Y aún así, la mayoría de la gente asiática nos decía que nunca habían tenido alguien que les ofreciera el servicio en su idioma y culturalmente emparejado. Así que esto fue una alternativa. Tanto fue así que después de este estudio, una de las organizaciones grandes, que fue una de las que trabajó después con nosotros, consiguieron una cantidad inmensa de dinero del Estado para seguir ofreciendo los servicios de esta manera, porque podían ofrecer servicios y ofrecerlos en gran medida y todavía 5 años después los están ofreciendo. Y fue entrenar al personal, entrenar a los supervisores, entrenar a los líderes de por qué este tratamiento es importante ofrecerlo y ofrecerlo temprano. Y debo decirles que nosotros hemos creado como resultado de este estudio, todo está en videos, todo está para poder dar el entrenamiento de una manera fácil aún a distancia. Así que, por ejemplo, mucho del entrenamiento lo hacemos a distancia. Benedicto. Doctor Benedicto Crespo, por favor. Bueno, Benedicto Crespo, gracias por la presentación, gracias por afrontar un problema tremendamente complejo y darnos un toque también de humildad y de hasta dónde podemos llegar y cuáles son las aproximaciones, ¿no?, viniendo de una experta mundial, ¿no? Yo voy a contar brevemente una experiencia que tenemos en Sevilla. Yo soy psiquiatra y jefe de servicio en Sevilla y es un trabajo que estamos haciendo en uno de los barrios de Sevilla, que es las 3.000 viviendas. Es un barrio muy marginal, ¿no?, en muchos aspectos, social, en todos los aspectos, ¿no? Y el estudio iba encaminado a adaptar herramientas, diseñar intervenciones en población roma, en población de etnia gitana. Y cuando hemos hecho el estudio, o estamos haciendo el estudio, lo que estamos viendo es que es muy difícil diferenciar en ese barrio marginal hay inmigrantes, hay payos nativos y hay gitanos, que son población nacional también. Y cuando hemos ido a ver las características específicas de la población gitana, lo que hemos visto es que no se diferencian ninguna de las 3 grupos, étnicos, nativos, inmigrantes,
Y claro, la conclusión que hemos llegado a sacar, insisto, son estudios preliminares y que no van a intervención, es que quizás es el determinante social el que está marcando el barrio, el que está marcando quizás realmente cuál es el outcome de todo esto, ¿no? Entonces, como usted presenta brillantemente en el artículo y en la presentación, ¿no? Las mentes fuertes para comunidades fuertes, y la pregunta mía es, ¿no serán o las dos, o no tenemos que hacer comunidades fuertes para tener mentes fuertes? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo sí creo que por esto, este efecto, este estudio y la manera que estamos afrontando el problema de salud mental es poblacional. Por eso, como estaba explicándole a Celso, es un problema de nosotros ir y buscar la gente, porque a nivel poblacional, si podemos coger esta población y hacerla fuerte, ofreciéndole ¿verdad? Estas estrategias, podemos entonces la comunidad, toda se beneficia, toda se beneficia. Una cosa importante es que quiero decir que cuando hablamos de la salud mental del inmigrante, a veces siempre hemos pensado que estos inmigrantes que están marginalizados deben de tener mejor salud, porque el pasar por todo lo que pasan y todavía se parecen tanto a los nativos, sugiere que esta gente tiene mucha resiliencia. Mucha resiliencia. La gente ha dicho que la resiliencia es que los que llegan aquí son los que están más saludables, pero también vemos con los estudios de Bill Vega que la gente que van y miran la gente en las comunidades de donde vienen y tienen la misma salud que los que vinieron para acá. Así es que yo creo que hay mucha resiliencia, pero sí creo que es bien importante ese busca poblacional de identificar temprano y tratar temprano. El doctor Pedro Ruiz, y tenemos que finalizar las preguntas. Pues... Gracias, Pedro. Margarita, felicidades. Esto es un buen ejemplo de un programa pensado con estas bases del Quintuple Aim y tener la equidad como clave de salud. Bajándolo un poco a nuestra realidad, comentaba Celso la situación que a lo mejor podemos tener como en Cataluña con los agentes comunitarios. ¿Cuál es el presupuesto de este programa para 2.000, si no recuerdo mal, 2.300 personas, presupuesto, y qué cantidad de personas estaban, tanto formadores como personas implementándolo en el campo? Y de nuevo, muchas felicidades. Sí, gracias. Sí yo no le podría decir este financiamiento para decirle del estudio. En concreto fueron $500,000 cada año por 5 años. Así que un estudio obviamente de $500,000 por 5 años. 2.5 millones fue el estudio en Massachusetts y 2.5 millones en Carolina del Norte. Así que es un estudio gigantesco. Yo tengo que decirles que es muy difícil. Tenemos ahora los cómputos y estamos tratando de, para este próximo, hacer un estudio de cost effectiveness. Porque ahora mismo el estudio que estamos diciendo, por ejemplo, sabemos que cuesta, en Estados Unidos, nos cuesta pagar al personal que está entrenando, más el personal que va a dar la intervención, más el supervisor, como unos aproximadamente $300,000 en año y medio. Es decir, que hay un costo. Con $300,000, sin embargo, eso fue lo que recibió la agencia esta que le digo en Massachusetts, y han hecho el proyecto por más de 5 años con $300,000. Pero lo han hecho en grupo, no lo han hecho individualmente. Es uno de los cambios que están haciendo. No lo hacen de 1 a 1, sino de 4 a 1. Están teniendo mucho éxito. Muchísimas gracias, muy agradecida, y con gusto contesto cualquier otra pregunta. Mi email, si van a Massachusetts General Hospital y ponen Margarita Alegría, ahí está mi email y siempre me pueden conseguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por tu excelente ponencia y por este programa que nos puede servir de herramienta, ¿no?, para mejorar el estilo de vida, la igualdad racial, que tiene que ser en el mismo idioma y que de alguna manera puede ser una herramienta para prevención de trastornos mentales en la población inmigrante. Muchas gracias.